Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado oyó una palabra de Dios que ha revolucionado su vida. Dios dijo, este año es el año del favor sobrenatural de Dios. Pero tú debes estar en la posición correcta. Debes entender cómo opera el favor. Y cuando Él comienza a hablar sobre esto, créeme, olas, y digo olas de favor sobrenatural, van a caer sobre ti. Estoy tan emocionado por la revelación que Dios le dio a Keenan Bridges sobre el favor. Para empezar, Keenan, ¿qué significa la palabra favor en realidad desde una perspectiva bíblica? Bueno, favor es una palabra poderosa. Viene de la palabra hebrea chen, y chen es tener deleite, encanto y trato preferencial. Y cuando hablamos del favor, hablamos de cuando hay una gracia específica y unción en tu vida que te aparta de los otros, te aparta del resto. Se te ve como especial, se te ve como diferente, le agradas a las personas quieren hacerte favores, las personas quieren ser una bendición para ti. Y cuando hablamos de favor sobrenatural, vamos a otro nivel. Ahora hablamos del mismo cielo sonriéndote. No es, verás, sabemos sobre carisma. Hay ciertas personas que tienen carisma natural, ni siquiera creen en Dios. Pero tú hablas sobre... Me encanta cómo lo explicas. Dios sonriéndote. Me encanta, Keenan. Absolutamente. De hecho, si vas a Génesis 39, hay una figura única que descubrimos. Su nombre es José. Y la Biblia dice que José va a casa de Potifar, quien es un egipcio. Él fue vendido como esclavo, y la Biblia dice que José halló gracia. No importa en qué situación estás, no importa qué barreras enfrentas, Dios encontrará el camino donde parece que no hay camino, cuando aprendas sobre su favor sobrenatural. Todos pueden caminar todo el tiempo en su favor sobrenatural, o son solo personas que Dios dice, voy a hacer a José mi favorito. Buena pregunta, pero ¿sabes qué es interesante? Gálatas 3 dice que la bendición de Abraham alcanza a los gentiles a través de Jesucristo, a fin de que recibiéramos la promesa del Espíritu por la fe. Es decir, cualquiera que hace a Yeshua su Señor tiene acceso al favor sobrenatural de Dios. Ahora, como los ancianos solían decir en casa, el favor no es justo. Sé que no es correcto, pero simplemente significa que el favor no se trata de igualdad, se trata de acceso. Los que accedan al favor de Dios tendrán acceso a las promesas eternas de Dios. Tendrán acceso al poder de Dios, tendrán acceso a la bondad de Dios. Pero aquí está lo bueno, 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encanta. Ahora, Dios te mostró lo que pasará este año en este país en referencia al favor. Y luego, justo anoche, Él te habló. Dime sobre eso. Literalmente, el Señor me despertó muy temprano esta mañana, y eso es un milagro en sí, por cierto. Y Dios me despertó, y Él me dijo, hijo, quiero que vayas ahora y leas Salmos capítulo 22, verso 28. Dije, bien, Señor, y he leído eso antes, pero había algo diferente al respecto, había algo casi misterioso en el texto, y llegué al verso, y de pronto estoy leyendo las Escrituras, y la revelación me llegó. La Biblia dice en Salmos 22, 28, que Dios es el Rey. Su reino está sobre toda la tierra, y Él es el gobernador de las naciones. Y lo poco de hebreo que sé es la palabra meshá, significa alguien que tiene dominio sobre otro. Y esta es la clave. En el 2014, donde estamos ahora, Dios dice que hay dos reinos que existen en la tierra actual. Está el reino de la luz y está el reino de la oscuridad.
Nuestra habilidad de caminar bajo las bendiciones depende de cómo nos alineamos. Recuerda, cuando a este país nos conocían como una nación de Dios, incluso en la moneda, una nación bajo Dios. En otras palabras, mientras estuvimos bajo el gobierno de Dios, América caminaba en el favor de Dios. Pero lentamente, Sid ha ido saliéndose del gobierno de Dios y nos hemos cambiado al gobierno del hombre, que es el gobierno de la oscuridad. Y al hacer eso, literalmente, ponemos un corcho en los cielos y detenemos la lluvia sobre la nación. Afecta el dinero, afecta el poder político, afecta la habilidad de tener empleo, la economía. Todo se afecta. Y los últimos días, solo aquellos que se alineen con la agenda del cielo caminarán bajo un cielo abierto. Ah, bien, sí. El país continúa en el curso en el que va. Esto nos afecta a nosotros si estamos en el país que ha perdido el favor de Dios. ¿Aún podemos caminar en el favor como individuos? Recuerda que dije el favor no es justo. Y significa esto. ¿Recuerdas? Egipto era una pequeña nación hace un tiempo atrás. Y en Egipto había un lugar llamado Gosén. Era un territorio geográfico en el centro de Egipto. ¿Cierto? Y los árboles eran los mismos, el agua era la misma en Gosén. Todo era lo mismo en Gosén excepto una cosa. En Gosén las personas estaban bajo el gobierno de Dios. Y nota qué pasa. 9 plagas cayeron en Egipto y completamente destruyeron el sistema de la economía nacional, su sistema socio-religioso. Pero en Gosén las personas estaban bajo un toldo de protección divina de Dios. Y como está en el Antiguo Testamento, es ahora los que accedemos al favor de Dios. Y ¿sabes qué es lo interesante? La palabra Gosén en hebreo significa acercarse. Y esta es la clave, Sid. La intimidad con Dios es la clave. Pero ¿sabes qué es lo más asombroso para mí? Conozco a Keenan. Y Keenan no siempre fue así. Los doctores... ¿Qué hizo la diferencia, Keenan? Verás, tenía una madre que oraba, pero también tenía una madre que leía la Biblia. Y una de las cosas que revolucionó mi vida fue un simple principio bíblico antiguo llamado meditación. Déjame explicar lo que significa. La Biblia dice en Salmos, el primer capítulo, que es el primer capítulo que memoricé de la Biblia, dice: «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos, sino que se deleita en la ley, su Torah, y en su ley medita día y noche. Es como el árbol plantado a la orilla de un río». Y comencé a meditar en la Biblia. Y las personas no me creen cuando les digo esto, pero Dios literalmente me dio inteligencia sobrenatural. De pronto, por meditar las Escrituras, esa es la palabra hebrea haga, significa hablar en voz alta, significa musitar, significa gemir. Así que tomaba mi Biblia y caminaba por la casa y comenzaba a citar las Escrituras. Las decía sobre mí mismo, sobre mi mente. Soy un hombre bendecido. De pronto entendí matemáticas, pude entender el inglés, pude entender la literatura y la ciencia, y Dios me llevó de pasar más tiempo en el salón de castigo que en el salón de clases, de tener más problemas de conducta de los que puedes creer, no solo a graduarme de la preparatoria, lo que pensé que nunca haría, sino obtener una beca para la universidad. Y ahora, en realidad, voy por mi doctorado. Y es algo asombroso, eso solo pasa por el poder de la palabra de Dios. Me dijiste que solías ir por ahí a donde fueras con una Biblia y la leías en voz alta. ¿En realidad hiciste eso? Estaba loco, sí. No tenía nada que perder. Mejor era expresar la palabra de Dios. Y ahora, esto es tan importante de entender. La palabra de Dios tiene poder creativo. Y lo que no sabía entonces como adolescente era que el favor de Dios en realidad se libera a través de las palabras que expresamos. La Biblia dice que una palabra dicha como conviene es como manzana de oro con figuras de plata. En otras palabras, cuando expresamos la palabra de Dios sobre la vida, ponemos las cosas en movimiento, alineamos la vida con la agenda celestial de Dios. Lo llamo alineamiento celestial. Y casualmente comienza en la boca. Y cuando aprendemos a decir lo que el cielo dice, la vida comienza a verse como el cielo quiere que se vea.
Y es lo que me pasó. Y cuando enseñas esto, ¿qué es lo que le pasa a Keenan? Es maravilloso para Keenan, pero él dijo, de acuerdo con la palabra de Dios, y Dios no hace distinción de personas. Lo que Dios hizo por Keenan, Él quiere hacer más por ti. Dime sobre el músico que escuchó tu mensaje y lo que le pasó a él. Había un tipo, es un músico por contrato, pero en realidad no le iba bien. Tenía problemas en su familia, problemas en sus relaciones, no podía encontrar trabajo, nada pasaba. Él escuchó este mensaje y comenzó a declarar las promesas de Dios sobre su vida, una y otra vez su familia. Y esto es lo que pasó. Al declarar las promesas de Dios sobre su familia, de pronto una disquera lo llamó y le dijo, ¿dónde has estado? Él dijo, aquí he estado. Le dijeron, oímos algo de tu música y queremos ofrecerte un contrato discográfico. ¿Y qué crees? Dinos qué quieres y lo haremos por ti. Y ahí está, de la nada, algo comenzó a pasar en su vida. Y vemos esto todo el tiempo. Hubo otra mujer que era parte de nuestro ministerio. Su hijo no podía encontrar trabajo. Ni siquiera un trabajo, tenía un registro criminal. Y de pronto ella estaba tan desesperada que dijo, Dios, tengo que hacer algo. Ella se aferró al favor y comenzó a declarar el favor sobre su vida. Y ella dijo que mi familia, ella tomó la mano de su esposo y de su hijo y oraron en la sala. Ella dijo, somos bendecidos con Abraham. Abraham es nuestro padre y somos hijos de Abraham. Adivina qué pasó. ¿Qué? Ese mismo día, el hijo obtuvo trabajo por primera vez en meses. Pasó la revisión de antecedentes sobrenaturalmente. El caso que tenía unas 6 semanas después, el juez lo vio en la corte y le dijo, algo es diferente en ti. Él dijo, ¿estás cansado de verme, hijo? Y contestó, sí. Y el juez anuló el caso. No fue a la cárcel. Ese es el poder del favor de Dios. Dime, tú sabes qué se siente caminar en el favor y ya sabes lo que es creer. Cuando te acabas de casar... Oh, por Dios. Brevemente, ¿qué pasó? Volvíamos de la luna de miel. Sonreíamos, nuestras caras brillaban, y llegamos a casa y descubrí que perdí mi trabajo. Deseaba que fuera temporal, pero en realidad se puso peor. Terminamos perdiendo el lugar donde vivíamos, perdimos el auto, y ahora vivíamos en un pequeño apartamento sin puertas. Y pues decía, Dios, debe haber más que esto. Estaba frustrado. Y de pronto, Dios comenzó a lidiar con mi corazón. Y Él me habló casi en voz audible de Jeremías 29:11. Caminaba afuera, veía las estrellas, y Él dijo, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Y yo dije, Dios, pero esto parece más una calamidad. Dios dijo, no, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar. ¿Y qué crees que hizo, Sid? ¿Qué? Y creo que Él quería esto para alguien más. Comenzó a decirme, da. Y pensaba, tal vez es para mi vecino. Creo que las señales se cruzaron. No olvides eso. Pero cuando volvamos, voy a dejar que Keenan te diga qué pasó con él. Pero lo más importante, le voy a pedir que ore una oración sobrenatural sobre ti, que agite cada célula de tu cuerpo y comenzarás a caminar en lo sobrenatural de Dios. No natural, no carisma, favor sobrenatural cuando volvamos. Sea uno de sus apartamentos en un área no muy deseable. Y luego Dios le habla a Keenan. ¿Qué dijo Dios? Comenzó a hablarme de Jeremías 29:11. Literalmente caminaba en las calles por la noche por la frustración. Dije, Dios, debe haber algo mejor. Y Él me dijo casi con voz audible. Él dijo, sé los planes que tengo para ti. Y tuve esta experiencia una noche que miré arriba y parecía como si hubiera un halo, ¿de acuerdo? Nunca antes lo vi en mi vida. Y miré arriba y oí a Dios decir, esa es mi corona del favor. Y en Salmo 5:12 dice, Él rodea a los justos con favor, como con un escudo. En otras palabras, en hebreo, una corona. Y así Dios dice que ya estás favorecido por mí. Y lo que no entendí es que Dios trataba de enseñarme las bendiciones de Abraham. Él no quería que solo fuera bendecido. Dios trataba de hacerme una bendición. Es lo que le enseñó a Abraham. Voy a hacerte una bendición. Y hay una diferencia. Y Dios comenzó a decirnos que fuéramos de bendición para otros. Por supuesto que quedábamos en nuestro ministerio, pero Dios dijo... No.
¿Cómo das si no tienes trabajo, no tienes auto, perdiste tu casa? ¿Cómo das? Debes verlo con Dios porque es lo que me dijo que hiciera. Muy bien. Y Él me dijo que diera. Y recuerdo un domingo estando en la iglesia. Había una madre soltera en la iglesia. Dios dijo, quiero que le des todo lo que te queda a ella. ¡Mira, Dios! Es el pastor. Yo pensaba, Hijo, mira. oh, diablo, te ato. Y Dios dice, no, no es el diablo, soy yo. Quiero que le des lo que te queda. Y así comenzamos a sembrar. Y como sabrás, de pronto hubo una reacción en cadena en el reino espiritual. Las cosas giraron a nuestro favor. Alcanzamos las bendiciones de Abraham y ni siquiera nos dimos cuenta. Las personas venían y decían, el Señor me dijo que le diera 200, el Señor me dijo que le diera $2,000. De pronto alguien nos dio un auto como el que perdí. De pronto, el pequeño negocio que tenía aparte, obtuvimos un contrato de 5,000 de la nada. De pronto, las cosas dieron un giro, experimentamos la multiplicación sobrenatural. Mi esposa iba a la tienda con $20 y volvía con compras con valor de $150. Y preguntaba, ¿obtuviste vales de despensa o descuentos? Ella me decía, no, no lo sé. Y así de pronto veíamos multiplicación divina, pero esa no es la mejor parte. Después de un cierto periodo de tiempo, Dios nos bendijo con más dinero del que habíamos visto jamás. Ahora estábamos en la posición de ser y yo quería hablar a alguien afuera. Hay alguien escuchando y diciendo, bueno, mi situación es tan mala, confía, estuve ahí. Pero lo que quiero decirte es que tus circunstancias no cambian la palabra de Dios, pero la palabra de Dios cambiará tus circunstancias. Pon tu fe en Él y ve el poder de Dios en tu vida. Quiero que me digas una clave brevemente que ayude a las personas a caminar en el favor. La primera clave que deben tener es fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, dice así, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero algo de alguien que diga, ya hice eso de la fe, no funciona, así que ya no voy a tener expectativas jamás de que nada bueno me pase. Bueno, eso es lo que el enemigo quiere que creas. Él quiere desanimarte, quiere que estés frustrado. La fe no es una fuerza, no es una cosa ahí en el aire. La fe es la confianza en Dios. Y cuando confiamos en Dios, lo que hacemos es decir que su verdad es nuestra realidad. Cuando su verdad se vuelve la realidad, comenzamos a alinearnos con el cielo. Cuando te alineas con el cielo, puedes recibir lo que el cielo te ofrece. La primera clave es la fe. Déjame darte un ejemplo de lo que estoy diciendo. Nuestra iglesia hizo ayuno de 21 días. Durante el ayuno, no solo ayunamos de comida, ayunamos de palabras negativas. Las personas no tenían permitido decir nada negativo, no tenían permitido quejarse. Y había un joven ayunando con nosotros, y en su trabajo tuvo un problema. Contrataron una nueva gerente. La nueva gerente le dio un reporte negativo. Ahora su trabajo estaba en riesgo. De pronto, un día la gerente viene y dice, quiero llevar al equipo a almorzar, y quiero que tú me lleves, hablando con el joven. Y él pensaba, ¿en qué lío estoy? Y ahora conduce en el auto con su enemigo. Y ella le preguntó, ¿qué tienes que decir sobre el departamento? ¿Qué tienes que decir sobre todo lo que está sucediendo? Y él dijo, no tengo ni una queja. Él le dijo, no tengo ni una queja, agradezco tener trabajo, estoy bendecido. Ella se sorprendió tanto por lo que él dijo, que lo recomendó para un ascenso. Y en 2 semanas obtuvo un aumento y el ascenso. Yo quiero que ores ahora y proclames la palabra de Dios sobre las personas que nos ven. Quiero que sus vidas cambien comenzando ahora. A ti, tú que estás escuchándome ahora, y escuchas todo lo que decimos, la primera clave es fe. Número 2, debes tener una relación con Dios a través de Yeshua. Y eso significa intimidad con Dios. Los que caminan cerca de Dios experimentarán su favor. Quiero orar por ti ahora. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en nombre de Yeshua, bendigo a los que me escuchan y declaro el favor de Dios sobre tu vida, el favor sobre tu matrimonio, tus finanzas, tus relaciones. Libero las bendiciones de Abraham, ahora mismo, que trae riqueza y no añade tristeza. Desde este día en adelante, tu vida experimentará un vuelco sobrenatural. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. ¿Entendiste lo que Keenan dijo justo antes de orar por ti? Tú debes tener una relación con el Dios vivo. Él quiere sonreír sobre ti, pero tú
debido a la falta de conocimiento de las buenas nuevas, el Evangelio. Tú piensas incorrectamente, piensas sobre los errores que cometiste. Dios dice, si confías